gracia de Jesucristo, nuestro Señor, el Rey que viene, sea con todos ustedes en esta noche. Amén. Gracias por estar aquí. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que nos reunimos siempre en este lugar, sabiendo que hay tres propósitos por los cuales nos congregamos. Y el propósito número uno es para adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios. El segundo propósito por el cual nos congregamos es para recibir la administración del Espíritu Santo. Y el tercer propósito por el cual nos congregamos es para compartir los dones. Y en esta noche tenemos también los tres principios de la sana doctrina. Y el número es doctrina, el número 2 es experiencia y el número 3 es testimonio. Siempre hacemos la salvedad de que esta no es una iglesia perfecta, pero sí una iglesia de sana doctrina. Amén. La doctrina de Cristo. Así que bienvenidos a todos a The Kohelet Sign. Mi correo electrónico joel.ceda@ymail.com. Y comenzamos en esta noche con el estudio. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero sí quiero compartir todo este conocimiento con ustedes. En el día de hoy estaba reunido en un lugar y se me acercó una persona y bueno, prácticamente le di este estudio porque él me habló de unas situaciones en la congregación donde él está y yo compartí con él parte de este estudio rápidamente en 10 minutos, aunque el estudio realmente es bastante abarcador. Y comienzo por decirles sobre el tema del estudio. Abba Tom, Padre Nuestro Apocalíptico. Como le decía a esta persona en este día, la mayoría de las iglesias en el día de hoy todavía están en el tetragramatón. Por ejemplo, al salir para este lugar, había un canal cristiano sintonizado en mi casa y ellos estaban haciendo una oferta para viajar a Tierra Santa. Y entre las cosas que decía el anunciante es que cuando hagas este viaje no serás la misma persona que antes fuiste. ¿Ok? Nunca volverás a ser la persona que eras ahora. Y entonces estaba explicando los lugares donde iban a ir, expresando la historicidad de ese lugar por haber estado Jesucristo en su ministerio público allí. Y eso conllevaba que si tú ibas a ese lugar, pues ibas a recibir, como dicen el dicho popular ahora, nuevas Biblias, ¿no? Y entrando en una temática de la nueva era. Que no ibas a ser la misma persona cuando fueras a ese lugar. Mire, yo no necesito ir a esos lugares para no ser la misma persona que era antes. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me encontré con la persona que pisó aquellos lugares. Me encontré con esa persona gloriosa y maravillosa, y él recorre conmigo
todos los lugares a donde yo voy. Amén. Gloria a Dios. Y ya no tiene que decirme, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Sabes por qué no me lo tiene que decir? Porque el que dijo eso, ahora habita en mi corazón. Está en este vaso de barro. Gloria a Dios. El 80% de las iglesias está en el tetragramatón, o sea, en la senda antigua. Muchos se jactan de estar en la senda antigua. Yo no me jacto de estar en la senda antigua, pero tampoco quiero ser pretencioso, pero yo estoy en la senda nueva. La senda nueva, que es el Evangelio, la verdad de la revelación de Jesucristo en el nuevo pacto, muy bien explicado en el libro de los Hebreos, un assessment, una valoración que yo asigné a esta congregación, creo que unos domingos atrás. Bueno, el Abatón que reina el Padre Nuestro apocalíptico. ¿Por qué? Bueno, van a saber que el Padre Nuestro citado en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas es de carácter escatológico. Es de carácter escatológico. Y lo vamos a desglosar ahora. Primero, tenemos lo que se llama el Ipisima Bot Jesu. Ipisima Bot Jesu. Y luego tenemos el Imisima Verba Jesu. Estas son dos tendencias que ahora están dispersas por toda la gama y el espectro eclesiástico religioso de nuestro tiempo. Nosotros vamos a ver lo que es el Ipisima Bot Jesu y el Imisima Verba Jesu ya inmediatamente. En el Padre Nuestro tenemos un sinnúmero de sustantivos. Yo he anotado 12 sustantivos que están en el Padre Nuestro, se registran en el Padre Nuestro. El primero es Padre, que lo ven allí coloreado. Y entonces tenemos los siguientes: el Padre, cielo, que se repite dos veces, como cielo y cielos, eso lo investigamos después. Tenemos reino, tierra, pan, deuda, deudores, tentación, mal, poder, gloria y amén. ¿Ok? Entonces, con este contexto, con este prólogo, entramos a lo que es el Ipisima Bot Jesu. El Ipisima Bot Jesu no es otra cosa sino que la auténtica voz de Jesús. La auténtica voz de Jesús está compilada en varios libros más vendidos que le llaman bestseller, y entre ellos está La Cabaña, está Jesus Calling, y hay otros libros que enervan este tipo de enunciado como Ipisima Bot Jesu, o sea, que se relegan más a lo que es la auténtica voz de Jesús. Pero hay una diferencia entre estos dos términos: el Ipisima Bot Jesu y el Imisima Verba Jesu. Ok, el Imisima Verba Jesu tiene que ver con las auténticas palabras de Jesús. Pues nosotros no nos dejamos llevar por el Ipisima, porque el Ipisima tiene que ver mucho con las recientes versiones de la palabra de Dios, como la TLA, que son versiones
peligrosas para la doctrina porque diluyen en demasía el contexto y el origen de la palabra de Dios. El episima. Se dejan llevar por la voz de Dios o la voz auténtica de Jesús y no por el episima. Esta iglesia, nosotros nos dejamos llevar, estamos inclinados a el episima verba Jesús, que son las auténticas palabras de Jesús, auténticas. Esto quiere decir que todo lo que leemos, que todo lo que estudiamos en el Evangelio son las auténticas palabras de Jesús y no singularmente, ¿ok? Las palabras o la voz de Jesús, la voz auténtica de Jesús. No nos dejamos llevar por eso, ¿ok? Sino por las auténticas palabras de Jesús registradas en el Evangelio, contenidas en el Nuevo Pacto, y nosotros atajamos el episima, o sea, que es la auténtica voz de Jesús, la atajamos porque muchos de estos libros, por ejemplo, los que mencioné, La Cabaña de Jesus Collins y otros libros similares, ¿ok? Se basan más bien en este término. Pero cuando usted lee esos libros, usted va a ver que ese Jesús que está hablando en las páginas de ese libro no son realmente la auténtica voz de Jesús, sino que son palabras distorsionadas que los autores, usando su interpretación privada, sus suposiciones, sus especulaciones, le dan al público algo que realmente no tiene base bíblica. No lo ha dicho Jesús, pero sí las palabras auténticas de Jesús nosotros las tenemos registradas en el Evangelio. No hay confusión con eso. Por eso es que Pablo lo enfatiza contundentemente, a que estemos muy atentos a las auténticas palabras de Jesús. Y entramos en ese caso a lo que nosotros sabemos sobre el Padre Nuestro. Dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Registrado en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. También está registrado en Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11, teniendo esta versión, una versión limitada del Padre Nuestro. La primera dama de los Estados Unidos hizo una presentación en una precampaña del presidente Trump, y allí ella leyó el Padre Nuestro. Cuando la vi en el vídeo ejerciendo esta función, me di cuenta que ella no sabía que el Padre Nuestro estaba en la Biblia. No sabía si estaba en el Corán, si estaba en la Biblia, si estaba en el libro de la armonía o si estaba en algún libro de religión oriental. Porque de la manera que lo leyó extrañamente, con sus ojos muy salidos, ¿ok? Como si no supiera lo que estuviera leyendo, como si fuera la primera vez que lo estuviera leyendo. Y eso es extraño, ¿verdad? Y leyeron el Padre Nuestro allí,
porque lo pensaron en términos genéricos. Si el Padre Nuestro hubiese contenido en sus premisas el nombre Jesús, no lo hubiesen leído, porque no es admitido en ese tipo de actividad política. ¿Okay? Al tú mencionar el nombre de Jesús, hay personas allí de todos los aspectos religiosos, y eso no les va a gustar. Van a haber ateos que reparten a la presidencia de Trump, y eso no les va a gustar, hermana Iris. A eso que viene acá, el ser genérico, cada cual allí podía tener su padre. Eso es. O sea, aquí hay que hablar de ellos padres. Claro, los hindúes a Shiva y así por el estilo, todos tendrían su padre y su Dios, etcétera, etcétera. Pero no leerían el contexto de este registro del Padre Nuestro, el contexto del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 del Padre Nuestro, porque allí abiertamente se señala a Jesucristo como el que hace esta demostración para los discípulos que le pidieron que les enseñara a orar. ¿Ok? Entonces en el Padre Nuestro se nos da Abba en hebreo y Pater en griego. Ese Padre, cuyo nombre está registrado en el Padre Nuestro, ese Padre a la misma vez engendra y adopta. Muchos dicen que Dios es su Padre. Que Dios es su Padre. Pero en realidad no lo pueden categorizar de esa manera. Porque Él es su creador. Él fue el creador de ellos. Pero luego se da la parte de ser engendrados por y adoptados por. Vamos a ver ese caso. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: pero a todos los que le recibieron, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino nacidos de Dios. Saludos a todos los que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales, Facebook Live, y a todos los que nos van a ver por YouTube. Pues mira, entramos en el caso de cómo somos engendrados por el Padre. No es voluntad de varón ni voluntad de la carne, sino voluntad de Dios. Y ya ustedes saben que en una de las premisas del Padre Nuestro, en la premisa 3, se dice: hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, según Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esto quiere decir la intervención del Espíritu Santo en engendrar la nueva vida en nosotros, el engendrar la nueva criatura en nosotros, para vivir ahora conforme a la guianza del Espíritu Santo. Y entonces, solamente entonces, cuando somos nacidos de nuevo, cuando tenemos el nuevo nacimiento, que hemos nacido de arriba,
del agua y del Espíritu, entonces es que inmediatamente nos sentamos con Cristo en gloria. Y entonces, ahora mismo, todos nosotros estamos sentados. Estamos sentados posicionalmente con Cristo en gloria. Somos miembros de su cuerpo, esto es, del cuerpo de Cristo. Y no voy a tocar eso ahora porque sinceramente estaríamos un mes aquí si toco el asunto de somos miembros de su cuerpo. En el número 3, yo quiero decirte, amigo y amiga que me escucha por las redes sociales, todos los que están aquí esta noche, todos los que van a compartir este estudio, yo quiero decirte que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo porque somos miembros de su cuerpo y estamos sentados posicionalmente con Cristo en gloria. Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando estamos sentados es porque estamos en descanso. Porque estamos en descanso. Y ya no tenemos que guardar ningún día para eso. ¿Por qué? Porque estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y se nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Pablo, añadiéndole a esto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde estamos nosotros sentados con Él, qué maravilloso. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No creo que ningún creyente, discípulo de Cristo, debe estar hastiado, en depresión, depresivo, aburrido, porque si entiende lo que dice el Evangelio, la palabra de Dios, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ok? Cuando yo oro pienso en esto, que tengo una bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso nosotros estamos en el nuevo pacto sujetos a el Abatón, Padre nuestro. Abba, Padre. Luego de esta pausa vamos a continuar con los tipos de oraciones que vamos a encontrar en el nuevo pacto. De Kohelek Sign.